Ya otro día domingo, los fieles estamos acá buscando conocer un poco más la palabra del Señor. Vamos inmediatamente a mostrar la lectura que nos corresponde ahora. Estamos en la lección número 5, capítulo 5 de Juan, y la lectura corresponde del versículo 13. Vamos a leer hasta el 24, parte de la página 75 y la página 77. ¿Ya? 4 versículos de la página 77 vamos a leer. Y todos desde el 13 hasta el 20 de la página 75. Ahora vamos entonces al texto mismo. Juan capítulo 5. No olviden memorizar Juan 5, 20. Ya vamos al segundo domingo para que lo puedan memorizar. En la semana pasada estuvimos viendo el tema de la pregunta necesaria. ¿Quieres? Que es lo que la escena del hombre al cual Jesús le pregunta. ¿Realmente quieres? Esa pregunta nos la puede traducir a nosotros hoy día, a nuestro tiempo, y decir, bueno, ¿realmente queremos ser sanados? ¿Estamos dispuestos a eso? Juan 5:24, el tema de hoy día, la fórmula es fácil, pero es difícil de creer. Eso vamos a desarrollar hoy día. Y la próxima semana vamos a seguir con Juan 5:39, escudriñar es una acción espiritual. El texto para memorizar, para que no se les vaya a escapar: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:20. Y en la célula, hágase partícipe, pidiendo, ¿cierto?, para que ese verdadero amor de Dios esté en su corazón, y cuando tenga esa reunión, también dé gracias al Señor, porque Jesús supo enfrentar a los religiosos para que no impidieran que su amor llegara a toda la gente. Gracias a eso, el mensaje también llegó a nosotros. Ahí está el título de la lección 5, la lucha entre el verdadero amor y la religiosidad, que estaba pendiente la semana pasada. Así que ahora ahí está para que puedan completarlo en su hojita en la página 81. Entonces vamos a lo de hoy. De esta lección, la lucha entre el verdadero amor y la religiosidad, de esta lección nosotros vamos a tomar este tema. La fórmula es fácil, pero es difícil de creer. ¿Ya? El texto base para lo que estamos diciendo es Juan 5:24, que dice Jesús hablando: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra de Jesús de cierto os digo, en la película dice en verdad, y en algunas traducciones también dice en verdad os digo. ¿Ya? En verdad os digo. Esta es una afirmación. Es una afirmación que hace Jesús con especial énfasis. ¿Ya? Lo que está haciendo Jesús acá es poniendo énfasis en lo que va a decir. Es decir, pongan atención, porque lo que les voy a decir es una verdad que probablemente no la van a escuchar, o si la escuchan, probablemente no la van a entender, porque una verdad espiritual dicha con palabras terrenales. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Lo que Jesús dice es: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es decir, mi palabra es la palabra de Jesús.
crea el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Dios Padre. ¿Ya? Tiene vida eterna. Es decir, oír y creer, esa suma nos da como resultado la vida eterna. La vida eterna entonces no se logra con acciones, buenas obras, trabajo forzado u otro sacrificio. La vida eterna se logra a través de oír la palabra de Jesús y de creer lo que Dios dice acerca de esa palabra. Y Jesús dice, no vendrá, fíjense por favor los tiempos que más adelante lo voy a reiterar, no vendrá, está en tiempo futuro. Esto es importante. No vendrá a condenación, mas ha pasado tiempo pretérito, tiempo pasado, de muerte a vida. Es decir, si tengo vida, o sea, si escucho y creo, tengo vida eterna. Y si tengo vida eterna, cuando llegue el tiempo del juicio, yo no voy a ser condenado. Porque hoy día, o ayer, o cuando creí, ya pasé de muerte a vida. ¿Ya? Esa es la profunda enseñanza de Jesús. Entonces, es una fórmula muy fácil. Oír más creer. Oír más creer nos da como resultado vida eterna. Esa es la fórmula. ¿Ya? Es una fórmula de amor. ¿Ya? Una fórmula fácil. Pero como es tan fácil, es difícil de creer. ¿Cómo va a ser tan fácil salvarse? Y muchos no creen. ¿Ya? Vamos a la observación, la página 75. El que había sido sanado no sabía quién fuese. O sea, acuérdense que le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Quién te dio permiso para que anduvieras con tu camilla al hombro, prácticamente? ¿Ya? Los judíos tenían sus leyes y su interpretación de las leyes. Entonces, si el día sábado era el día de descanso, ¿qué cosas se consideraban trabajo? ¿Qué cosas no se consideraban trabajo? ¿Qué se podía hacer y qué no se podía hacer el día sábado? Entonces había una lista larga de cosas que no se pueden hacer todavía, según los judíos, el día sábado, día de descanso. Entonces, una de las cosas que ellos inventaron que no se podía hacer era andar trayendo su cama, trasladar su cama. Pero el espíritu de la ley no era prohibirle a una persona recién sanada que llevara su cama. Pero lamentablemente la religión, la religiosidad, el legalismo nos lleva a olvidar el espíritu de las leyes para transformarla en esclavitud, en grillos, en cadenas, para quienes tienen que obligadamente practicarla. Él no sabía, el hombre no supo quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. ¿Ya? Después Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Es decir, alguno se puede decir, bueno, este hombre estaba enfermo por causa del pecado. ¿Eso significa que hay enfermedades que se producen por causa del pecado? Por supuesto, por causa de la exageración, por causa de los excesos, se producen ciertas enfermedades. No todas las enfermedades son producto del pecado, pero muchas de ellas, muchas enfermedades sí podríamos decir son productos de excesos, de errores al decidir cómo alimentarnos, qué comer y qué no comer. Entonces el hombre se fue, cuando Jesús lo encontró y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Lo que Jesús quería destacar es que su preocupación era porque la carga que el hombre traía por su pecado era más grande que la propia enfermedad. No que la persona se haya enfermado por causa necesariamente del pecado, sino que Jesús está llamando la atención, hizo esta señal de sanidad para llevar a la persona a creer y a entender que hay algo más importante que su propia sanidad física,
y que era su sanidad del alma. ¿Ya? Ese es el contexto. ¿Ya? Ahora, esta acción hizo que el hombre, bueno, en su inocencia, sin duda, cuando Jesús se acercó, dijo, los judíos, mis autoridades religiosas me preguntaban quién me había autorizado a andar con mi camilla, y fue y lo buscó y le dijo, ¿saben qué? Ese hombre que está ahí es el que me sanó y es el que me autorizó para andar con mi camilla en día de reposo. ¿Ya? El versículo 16, versículo central para lo que viene, porque aquí cambia la historia completamente, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por cuál causa? ¿Por haber sanado? No. ¿Por haber sanado día de reposo? Sí. ¿Ya? ¿Por qué causa? Por faltar al día de reposo, por no cumplir la ley. ¿Ya? Reposo, ley. ¿Ya? Empezaron a perseguir a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas el día de reposo. No le importaba si había sanado a la persona, si había hecho un bien a la gente, sino que se preocupaba que estaba faltando el día de reposo. El legalismo al extremo. Jesús le respondió, cuando lo cuestionaron, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y con eso, teológicamente los volvió, como se dice hoy día, los volvió locos, porque no podrían soportar tan profunda enseñanza. Porque cuando Jesús se refiere a Padre, no solamente está hablando de que es el papá, como hoy día estamos celebrando el Día del Padre. No, o deberíamos celebrarlo a propósito. Entonces, sino que mi Padre tiene que ver con la esencia misma de Dios. Está diciéndole a los judíos, mi Padre y yo somos una sola cosa. Está diciendo que Él es Dios. Porque los judíos consideraban a Abraham su padre, pero no se referían a Dios como padre. Entonces había un rompimiento de paradigmas de parte de Jesús ahí tremendamente grande. Por estas palabras ahora, que él ahora se creía Dios, los judíos aún más, Juan hace más énfasis en esta, aún más, primero, procuraba matarle, después aún más procuraba matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús. Fíjese las veces que se repite la palabra Jesús, Padre, Jesús y Padre, el Hijo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo hace igualmente. Así yo soy, el Padre y yo somos una sola cosa. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué nos une? Esta relación absoluta de amor, porque fluye el amor. Dios es amor, fluye ese verdadero amor. Le muestra todas las cosas que Él hace, el Padre, se las muestra al Hijo, y mayores obras que ésta le mostrará. Es decir, juntos harán más cosas, de modo que ustedes se maravillen. 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, a nadie juzga, sino que además todo el juicio se lo dará al Hijo. Está hablando de la actividad entre Dios y Jesús, Dios como Jesús, Dios como Padre, y cómo se reparten las tareas y cómo trabajan en conjunto con un mismo propósito, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. O sea, le está diciendo a los fariseos en su propia cara, ustedes deberían honrarme a mí, porque yo soy hijo de Dios. Soy Dios prácticamente. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Y el 24, de cierto os digo, el que en verdad les digo, les hago hincapié en esto, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sigamos haciendo la observación sobre este. Versículo 13. El que había sido sanado, el hombre, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Fíjese que el hombre no sabía quién lo había sanado. No se hizo famoso Jesús por eso.
¿Qué es lo que aprendemos de esto? Jesús era una persona común y corriente. Se vestía como todos, hablaba como todos, andaba con todo. Entonces, no era fácil diferenciarlo del resto de la gente. No andaba con una aureola, ni andaba volando. Andaba como una persona común y corriente. Se confundía con los demás, ¿ya? Se confundía con los demás. Ustedes recuerdan, pueden leer en Juan 18, cuando nos toque estudiarlo, lo vamos a recordar esto. Cuando los Judas y los guardias y qué sé yo, los romanos iban a buscar a Jesús, Jesús les pregunta: ¿a ustedes a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, les dice. Porque no lo distinguían entre él y los demás discípulos que estaban con él. Era un hombre común y corriente. Lo que nos enseña, ¿cierto?, haciendo una aplicación directa, que nosotros debemos siempre ser personas comunes y corrientes. Debemos, comunes y corrientes, no en el sentido de no prepararnos, de no ser capaz, no, sino que de no querer sobrepasar por el mensaje, por la posición que Dios nos puede haber entregado. Ya, personas comunes y corrientes. Después dice: le halló Jesús al que había estado paralítico. ¿Y esto qué significa? Es Jesús el que sale a encontrarlo. El hombre no sabía quién lo había sanado, pero Jesús sabía a quién había sanado. Por lo tanto, cuando Dios obra y trabaja, Él sale a su encuentro. Jesús sale al encuentro del hombre, porque la sanidad no era todo lo que Jesús quería hacer con él. Para Jesús había algo mucho más importante, y era el concepto del pecado. No peques más. En esto aprendemos que la sanidad es una señal para llamar la atención hacia lo que es verdaderamente importante, lo eterno. Por lo tanto, nosotros, cuando hablamos de sanidad, milagros, no es que dependamos y que sea lo más importante que se haga sanidad y milagros, sino cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de milagros, estamos creyendo que necesitamos, que la gente necesita esa manito milagrosa de parte de Dios. Pero Dios muchas veces concede y otras veces no concede el milagro. ¿Por qué? Porque Él quiere que no miremos tanto la sanidad física y las necesidades temporales, que son todas las de acá de la tierra, sino que realmente nos demos cuenta que hay una necesidad mayor en nosotros, que es la necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. Porque ese perdón nos otorga vida eterna, y en la vida eterna no hay dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Y eso será eterno. Por lo tanto, las aflicciones del tiempo presente serán nada comparado con la gloria venidera. Por tanto, Jesús lo que está haciendo acá es llamando la atención del hombre, no solamente para que agradezca por su sanidad, sino para que sepa que su sanidad es una señal para algo mayor, que es el perdón de sus propios pecados. Por eso le dice al Señor: vete y no peques más. Cuando el hombre le da aviso a las autoridades judías, está ocurriendo lo mismo que encontramos nosotros cuando hablaba la mujer samaritana con Jesús. Mientras Jesús la trataba de llevar las verdades espirituales eternas, la mujer insistía en hacerles preguntas terrenales y de dónde se adora y cosas como esa. Aquí pasa lo mismo. El hombre es sanado, y cuando lo avisa a los judíos, empieza a tener supremacía lo terrenal. El día de reposo, si hay que o no levantar la camilla, si Jesús es o no una persona autorizada para saltarse el día de reposo, en fin. Lo terrenal es aquello que desvía la atención de lo realmente importante. Lo importante estaba acá, pero el hombre llevó la atención, y los judíos, a esto, a lo terrenal, ¿ya? Que en algún momento se va a desaparecer también. Entonces, tenemos la pugna entre la mirada que Jesús le da a las señales, que es una mirada hacia lo eterno, y la mirada que el ser humano, en este caso, le da a las señales, hacia lo temporal. Ya ni siquiera se hablaba que el hombre se fue sanado, sino que se hablaba de que levantó la camilla en el día de reposo, y quién lo mandó a hacer. Entonces vemos, en otras palabras, la disputa
entre el verdadero amor de Jesús, tratando de demostrar la necesidad de que el hombre tenga conceptos eternos, versus los intereses terrenales. No, aquí yo no importa si me voy al infierno, prefiero ganar dinero ilícitamente y disfrutar este tiempo que tengo acá. Total, el infierno no lo conozco todavía. Y cuando lleguemos a conocerlo, si es que llega a conocerlo, no va a querer haberlo conocido. Sigamos. Los siguientes versículos, 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Nada más que por eso. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el trabajo de Jesús y el trabajo del Padre son una misma cosa. Cada uno ejerce su función, pero son una misma cosa, tienen una misma meta. Y Jesús esencialmente hace el trabajo por el Padre y por lo que el Padre ha indicado. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Ah? Juan destaca que acá los judíos procuraban matarle, en el versículo 16, pero en el 18 se destaca que aún más procuraba matarlo, o sea, con más fuerza, con más ganas. Ya no lo estaban soportando a Jesús haciendo escándalo y haciendo cosas como milagros ahí en pleno día de reposo y delante de todos, y no era un rabí, era un carpintero. Realmente le estaba cambiando, o sea, le estaba alterando su tranquilidad. Mucha gente prefiere vivir en el pecado, pero que nadie le altere su tranquilidad. Los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, aquí está la razón, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Entonces, ¿cuál era? Lo encontraban grave ellos, que Jesús se ponía a la misma altura de Dios. Ahora nosotros miramos a los judíos y decimos: ay, estos judíos que son jodidos, que eran complicados, pero pongámonos en el lugar de ellos. Ellos eran los que habían estudiado la palabra y quienes deberían saber guiar a la multitud hacia Dios. Y que venga una persona, un carpintero que ellos ya conocían y que se atribuya a sí mismo el ser igual a Dios, no es fácil de creer, menos por alguien que ha estudiado. Entonces, el tema, haciendo defensa un poco de la percepción de los judíos, ellos se estaban llenando de frustración porque Jesús le estaba alterando todo el panorama. Bueno, hagamos una aplicación inmediatamente. Cuando Jesús interviene en la vida nuestra, realmente lo altera todo. Nuestra relación primero con Él, con la gente, como trabajador, como empleado, en la salud, en fin, todo lo altera. Las finanzas. Jesús, cuando interviene en la vida, todo lo altera, y eso es realmente inevitable. Es imposible estar con Jesús y seguir haciendo las mismas cosas de siempre, no porque lo que hubiésemos hecho antes estuviese malo, pero cuando Jesús interviene, necesariamente se generan una cantidad de cambios que muchas veces uno nunca imaginó. Obviamente todo siempre redunda para bien. El Padre y el Hijo somos uno. Vamos a algunos conceptos más teológicos, tratando de explicarlo de manera sencilla. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, el Padre ha visto al Hijo, el Hijo ha visto al Padre hacerlo, y Él lo hace también, porque el Padre es igual que el Hijo. Eso es un concepto totalmente nuevo, es romper los paradigmas que tenían los judíos. Entonces este mensaje era muy difícil de digerir, ¿ya? Muy difícil de digerir. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en el fondo? Está vivenciando lo que Juan en su protocolo, en su prólogo, nos adelanta. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios,
Y Jesús ahora lo está diciendo con sus palabras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, y el Padre a su vez todo lo hace el Hijo, todo lo que hace el Padre, el Hijo también lo hace igualmente. Lo que está diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todo lo que fue hecho por medio de Jesús, o de la palabra, y sin Jesús nada ha sido hecho. El versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores otras obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Ya, entonces, Jesús destaca esta palabra. El Padre ama al Hijo. Es decir, la relación es una relación de la esencia divina, que es el amor, ¿no? Esa relación que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios derrama desbordante amor, hace milagros como señales que motiven a la gente para que crean. Juan 20:31 dice que todas estas cosas fueron escritas para que creáis. Entonces la búsqueda del Señor es que nosotros realmente aprendamos, más bien dicho, experimentemos lo que es creer en Jesús. Un creer que es un creer, obviamente, un creer comprometido, no un creer de la boca para afuera. El versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora está hablando Jesús del poder resucitador que Él mismo va a tener, porque Él dice, a mí no me quitan la vida, yo pongo mi vida en rescate por mucho y la vuelvo a tomar. Entonces Jesús, el que tiene autoridad de juzgar, pero también tiene autoridad, en este caso, ya, de resucitar y de dar vida a quienes crean en Él. Jesús ya les habla de la salvación eterna, pero los judíos no podían entenderlo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya recuerden ese pasaje, ¿cierto? El Padre y el Hijo somos uno. Sigamos interpretando esto. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio se lo da al Hijo. La responsabilidad que tiene Jesús es, cuando vuelve Jesús, Él va a volver como juez, ya no volver con las condiciones con las que vino en su primera venida, sino su segunda venida va a ser muy diferente, su trabajo, su tarea va a ser otra. Entonces, Jesús les da a entender a las autoridades judías que Él tiene una autoridad que ha sido otorgada por parte del Padre, ¿ya? Que no es algo que Él se haya asumido porque sí o por patúo, sino porque es algo que viene del Padre. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, es el 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús se reconoce a sí mismo como sujeto merecedor de honra. Es decir, aprendan a honrarme, porque si no me honran por la buena, ahora que estoy pacífico, van a tener que honrarme a la fuerza cuando yo sea el juez de ustedes. Eso le está diciendo entre el 22 y el 23. ¿Y cuál sería la interpretación de este mensaje, del mensaje central? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír el mensaje de Jesús es oír un mensaje, es entender el mensaje, a eso se refiere, y hacer un compromiso con el mensaje. No es solamente, no, si escuché las noticias, escuché la buena noticia, pero esa noticia produjo un cambio en mi vida. Y yo me comprometí con esa noticia. Entonces, no es escuchar así un sonido, sino que es
actuar con fe y convicción. Y por eso el que oye mis palabras y cree al que me envió, ya, sumando estas cosas, creer al Padre es poner la fe en Jesús el Cristo. Si yo creo en no creo en el Padre, como que no, si yo sé que existe, no. Eso ya está, esa discusión ya está en nosotros, está superada. Dios existe y es el Padre de todos. Siendo el Padre de Jesús, entonces yo le creo lo que Él dijo acerca de Jesús y creo a Jesús lo que dice acerca del Padre. Entonces yo pongo mi fe en Jesús, que murió en la cruz para el perdón de mis pecados. ¿Ya? Entonces escucho a Jesús y creo que el Padre lo envió. ¿Ya? Y por lo tanto eso me da como resultado la salvación. Él tiene, vamos a ver los tiempos ahora, tiene vida eterna. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos vida eterna? Cuando yo sumo el oír con el creer. ¿Ya? Cuando sumo el oír y el creer, ¿cuál va a ser el resultado? Vida eterna. ¿Ya? Ese es el resultado. Y luego dice, en otro tiempo, no vendrá a condenación, tiempo futuro. Es decir, cuando llegue el tiempo de la condenación, no será condenado. O sea, ahora ya soy salvo, tiempo presente. Pero cuando en el futuro haya juicio, yo ya no seré condenado. Cuando haya juicio, yo ya no seré condenado. Entonces, todos aquellos que viven con miedo a la muerte, porque cuando moramos, quién sabe dónde nos vamos a ir. Bueno, si tú has oído a Jesús, si has creído en Él, tienes vida eterna. En el futuro no vendrá condenación. Pero hay un tiempo pasado aquí también. ¿Ya? A ver si aparece la flechita aquí. Más ha pasado, tiempo pasado, de muerte a vida. Pero comparemos este versículo 24 con el 3:18. El que no cree, fíjese lo que dice acá. Tiempo pasado. O sea, si yo no creo, ya he sido condenado. Pero el versículo 24 dice, no vendrá a condenación. A ver, esto es como la sentencia. Esta persona está sentenciada a muerte, pero todavía no lo matan. Está sentenciado por tal o cual falta, ¿cierto? O delito, está sentenciado a muerte, pero todavía no llega el momento de su sacrificio, pero ya fue juzgado. Desde que fue juzgado hasta el momento de su muerte, del patíbulo, en todo ese tiempo esta persona vive en la cárcel. Está detenido para que no se arranque. Bueno, es lo mismo acá. Cuando Jesús dice no vendrá condenación, es que cuando venga este juicio acá, no va a ser condenado. Pero una persona que no ha creído, ya fue condenado acá. Pero va a vivir toda esta vida en condición de condenado, pero aún no sabe lo que es estar condenado. Es una persona como normal, pero vive llena de frustraciones, sin fe en nada, o tiene fe o cree que lo está haciendo bien, sabe en su propia opinión, pero al final va a llegar el momento de la condenación, del juicio, y ya está asegurado hacia dónde se va a ir. Pero el que cree ya no fue condenado, ya es salvo, ahora tiene vida eterna. Y cuando llegue el momento del juicio, disfrutará, obviamente, del gozo del Señor. Entonces, no hay contradicción alguna
sino que lo que hay es una aclaración de cómo funciona la condenación. Esto vuelvo a reiterar para entender que la salvación no es por obras, no es por qué tan bueno tú seas o que yo sea, o qué tan bueno me he portado con mamá, con papá, o con el semejante. Eso no sirve para salvarnos. Lo único que sirve para salvarnos es oír y creer. Eso genera vida eterna. Oír a Jesús, mi palabra, dice, pero ¿cuál es la palabra de Jesús? Si en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Jesús, y la palabra era Dios. Entonces, oír la palabra de Jesús es aceptar toda su obra en mi vida y creer que el Padre lo envió para darme salvación y vida eterna. Eso me genera a mí el resultado de la vida eterna. Y cerramos esta lección, la lucha entre el verdadero amor y la religiosidad. Los religiosos se centraron ¿en qué? Los religiosos se centraron en que alguien alteró el día de reposo. El hombre paralítico se centró ¿en qué? En su sanidad física. Pero ¿qué es lo que esperaba Jesús? Que ellos descubrieran lo que hay en él, que es el verdadero amor. Entonces, todo el esfuerzo de Jesús, toda la discusión teológica de Jesús se centraba solamente en eso. Por favor, entiendan que hay un verdadero amor y es el que yo les estoy mostrando a ustedes. Entonces, la seguridad de Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esta palabra se vuelve a repetir, está activa en el tiempo presente. Por lo tanto, nosotros hoy día, si creemos en Él, si escuchamos lo que Jesús nos enseña acerca de la salvación y le creemos al Padre, lo que está escrito en la Biblia, entonces sí tenemos vida eterna. Y cuando llegue el momento del juicio, no seremos condenados porque ya pasamos de la muerte a la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto es nuestro mayor propósito, es nuestra mayor bendición. Haber alcanzado la salvación por medio de la obra de Jesús es el mayor privilegio que ser humano alguno tiene en esta tierra. Y poder compartir esta verdad con aquellas personas que aún no tienen ese privilegio es nuestra mayor responsabilidad y mandato. Guardarnos esta verdad es ser homicida, espiritualmente hablando. Necesitamos compartir esta verdad con la gente porque salvarse, encontrarse con Jesús, tener paz y seguridad, vida eterna en Él es más fácil de lo que parece. Y como es fácil, a la gente le cuesta entenderlo. Y si alguno tiene alguna duda todavía sobre su seguridad de salvación, repita conmigo esta oración en su corazón, o si quiere lo hace con sus labios. Señor Jesús, gracias porque tú nos viniste a aclarar tantas cosas y viniste a dar tu vida en el Calvario por nosotros, para darnos salvación. Hay muchas cosas que no podemos entender porque somos humanos. Los judíos no te entendieron, aún tus discípulos no te entendieron. ¿Qué se espera de nosotros? Pero lo único que podemos descubrir a través de tu palabra es que, Señor, nuestra salvación es por gracia, porque tú quisiste darnos salvación. Y por eso aceptamos tu obra, creemos tu palabra, creemos que tú moriste en la cruz para darnos vida eterna. Creemos en el Padre que te envió y creemos, Señor amado, que creyendo en ti y sirviéndote a ti, Señor, tenemos vida eterna. Ayúdanos a disfrutar esta vida desde ahora, para que, Señor, no pensemos que solamente el bienestar viene en el futuro y en la eternidad, cuando ya nos muramos, sino que ahora mismo podemos, Señor, en medio de todas estas dificultades que hay en esta tierra, podemos vivir felices y gozosos de tener tu presencia y de ser parte de una gran familia de amor y fe, como es la que tenemos hoy día haciendo este estudio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias
por hacerse parte de este estudio. Dios les bendiga. Chao, chao.